Buen día, esperando que todos se encuentren bien de salud. En esta ocasión, un servidor, Dulce Concepción Díaz Ortiz, de la Facultad de Ingeniería del Colegio de Ingeniería Civil, del 9º semestre, junto con la maestra en Ingeniería, Evelyn Báez Castillo, les presentamos el tema de estudio, los efectos psicológicos durante la pandemia COVID-19. Introducción. Como se sabe, el virus COVID-19 se desarrolló a finales del año 2019 en Wuhan, China. Este virus, al no tener una cura inmediata, su contagio fue creciendo a tal punto de ser un contagio a nivel mundial, por lo cual, en marzo del 2020, el director general de la Organización Mundial de la Salud anunció la enfermedad COVID-19 como pandemia a nivel mundial. Por ello, durante todo este tiempo, hasta el día de hoy, se siguen realizando estudios con la sociedad para poder sobrellevar en nuestra vida diaria esta enfermedad. Como sabemos, los coronavirus son una familia de virus que causan enfermedades, desde el resfriado común hasta enfermedades respiratorias más graves, y circulan entre humanos y animales. En la dinámica de la enfermedad del COVID-19 se aprecia la relevancia de las conductas de las personas. La importancia de la identificación del comportamiento no solo hace una comprensión más adecuada de la enfermedad, sino que permite diseñar y planificar las intervenciones más efectivas, permitiendo en este caso a la psicología poder aportar con todo su conocimiento científico de la ciencia del comportamiento para el abordaje de esta pandemia. Dentro de los efectos psicológicos durante la pandemia, los primeros síntomas que se sintieron en este caso son la ansiedad, el miedo e incluso las ganas de no volver a salir de casa. Fueron los principales efectos psicológicos al inicio de esta pandemia. Con el tiempo, un estudio del Colegio General de la Psicología de España concluyó que la pandemia ha originado problemas psicológicos por el impacto del COVID-19, teniendo como resultado en este estudio apuntando a la depresión, ansiedad o la calidad del sueño como los efectos psicológicos más frecuentes en la población. Los efectos de la salud mental generalmente son más marcados en las poblaciones que viven en condiciones precarias, poseen escasos recursos y tienen limitado acceso a los servicios sociales y de salud. Estos efectos pueden darse de menor a mayor escala, pero en cualquier caso se busca la solución por tratar de normalizar la situación para volver a las rutinas y hábitos que nos funcionaban antes del COVID-19. Para ello, es necesario aprender a vivir con el virus y gestionar los miedos para alcanzar el miedo productivo, que este no es más que el temor utilizado de manera adaptativa que nos ayude a ser prudentes y adaptarnos a la nueva normalidad. La metodología que se ocupó dentro de este estudio fue la siguiente. Se elaboró una encuesta del tema sobre los efectos psicológicos que ha habido durante la pandemia COVID-19, la cual se aplicó a 300 personas para obtener una muestra y poder hacer su análisis. 150 encuestas fueron vía digital y las otras 150 se hicieron a personas físicamente con las debidas medidas sanitarias. El cuestionario constó de 10 preguntas, de las cuales se correlacionaron la mayoría de las preguntas con la pregunta número 2. Quiere decir, tuvieron relación estas preguntas con esta pregunta número 2. Pero se presentaron dos correlaciones, de las cuales se tomaron de gran importancia sobre este impacto. Estas preguntas se hicieron de acuerdo a la escala de Likert, o bueno, la mayoría de ellas, para que así con ello el estudio de análisis de probabilidad estadística fuera más concreto en cuanto a una respuesta propia para poder explicar los efectos psicológicos que ha surgido en los tiempos de pandemia. Las preguntas incluidas en el tema de estudio son las siguientes. Número 1. ¿Ha tenido infección diagnosticada de COVID? Número 2. Del 1 al 10, ¿cómo clasificaría el impacto psicológico que se ha sufrido debido a la pandemia? Número 3. Durante la pandemia, ¿ha considerado que ha estado preocupado por? Número 4. Durante la pandemia, ¿ha tenido algunos de estos síntomas? Número 5. Del 1 al 10, ¿cómo considera que se ha aumentado el consumo del alcohol? Número 6. Del 1 al 6, ¿usted cree que durante la pandemia la población haya ocupado algún tipo de medicación para dormir? Número 7. Del 1 al 10, ¿usted cree que durante la pandemia la población ha utilizado fármacos para la depresión? Número 8. En la pandemia, ¿usted se ha preocupado por su salud? Número 9. Desde el que comenzó la pandemia y hasta ahora, ¿usted ha tenido alguna vez uno o más ataques de ansiedad o pánico? Y número 10. Durante el periodo de la pandemia y ahora, ¿usted ha llorado debido a la situación en la que estamos? Estas son las 10 preguntas que se encontraron en el cuestionario que se realizó a las 300 personas.
El procedimiento, una vez que obtuvimos los datos requeridos de esta población, fue la siguiente. Se hicieron los estudios correspondientes, utilizando tablas de frecuencia, así como la resolución de las medidas de tendencia central y medidas de dispersión de cada una de las preguntas, para así con ello obtener los histogramas, polígonos de frecuencia simple y las gráficas de pastel, que son estos los resultados que nos representan numéricamente el cómo esta pandemia ha afectado a la población. Dentro de los resultados, como se mencionó anteriormente, les íbamos a presentar dos correlaciones. Una de ellas es la correlación de la pregunta número 2 con la pregunta número 3. En la pregunta número 2 nos decía que del 1 al 10, ¿cómo clasificaría el impacto psicológico que ha sufrido debido a la pandemia? Y la número 3, durante la pandemia, considera que ha estado preocupado por y nos desglosaba diferentes circunstancias. De cada una de estas preguntas, como se mencionó anteriormente, se tuvo que hacer su análisis individualmente, para así con ello poder sacar lo que son sus medidas de tendencia central y medidas de dispersión de cada uno, al igual que sus gráficos. Como resultado de este gráfico para esta correlación de estas dos preguntas, se pusieron las gráficas en histograma de la pregunta número 2 y la pregunta número 3. Y como se puede observar, gran parte de la población ha tenido un gran impacto psicológico durante esta pandemia. O sea, que sí nos ha afectado emocionalmente todos estos cambios. El número 3. La mayoría de la población en verdad ha estado preocupado por diferentes circunstancias dentro de su vida cotidiana, ya que afectó no solamente a la salud, sino a la economía, a la sociedad como tal. De estas dos preguntas obtenemos lo que es la correlación de Pearson, en la cual el resultado es de 0.040. Este valor nos indica que la pandemia ha tenido un gran impacto a nivel emocional sobre la sociedad, hasta el punto de generar preocupaciones de contagio y que la población no logre ser atendida adecuadamente por los centros de salud. Después tenemos lo que es la correlación de la pregunta número 2 y con la pregunta número 7. De la pregunta número 2, como ya sabemos, nos dice que del 1 al 10, ¿cómo clasificaríamos el impacto psicológico que ha sufrido debido a la pandemia? Y en este caso, la número 7 nos indica, del 1 al 10, ¿usted cree que durante la pandemia la población ha utilizado fármacos para la depresión? De igual manera que la correlación pasada, en ella igual se sacaron lo que fueron las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión de cada una de estas preguntas. Comparando sus histogramas, tenemos, como ya mencionamos anteriormente, el histograma de la pregunta número 2. El impacto psicológico que ha sufrido la sociedad debido a la pandemia es muy elevado. Y de acuerdo a la pregunta número 7, que si la población ha utilizado fármacos para la depresión, bueno, se indica que sí creen que gran parte de la población haya ocupado fármacos para la depresión, ya que, como se dijo, esta pandemia sacó de su zona de confort a mucha gente, la cual no estaba preparada para un cambio tan brusco. Una vez teniendo todos los resultados de la pregunta número 2 y la pregunta número 7, se llegó a la correlación de Pearson, la cual nos arrojó un valor de 0.062. Este valor nos indica que la pandemia ha llevado a la población a medicarse para tener una salud emocional estable, ya que llegó a sacar de su zona de confort a las personas, de las cuales la mayoría no estaba preparada para un cambio tan brusco en su día a día. Como conclusión de todo nuestro tema de estudio, más allá de solamente de los dos ejemplos que hicimos, es que se vio que gran parte de la población analizada ha pasado por algunos de los síntomas de depresión, fatiga, ansiedad, miedo, entre otros factores psicológicos de gran impacto durante esta pandemia. Con todo ello, podemos decir que es bueno irse adaptando a la nueva normalidad. ¿Qué podemos hacer para ello? Pues bueno, es informarse y buscar ayuda de orientación, tanto psicológica como de salud. Y si es necesario podernos adaptando poco a poco a estos estragos de esta pandemia que va dejando y que debemos aprender a sobrellevar en nuestra vida cotidiana.
De nuestra parte, esto ha sido todo. Les agradecemos mucho la atención puesta en este trabajo.